Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy me acompaña Sofía Calderón, que es la socia líder de consultoría en calidad humana para América Latina de Deloitte. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Hola, Randall, un gusto estar con ustedes. No, muchas gracias, de verdad. Parte de como ustedes están viendo esta entrevista, que es por Zoom, habrán adivinado ya, tiene que ver con cómo hemos cambiado la forma de hacer las cosas en los últimos 8 meses, desde que Costa Rica hace 8 meses enfrenta la pandemia del COVID y el mundo hace prácticamente 11 meses, ya vamos a cumplir un año, enfrenta situaciones y todos hemos tenido que cambiar hábitos, a veces estamos un poco frustrados, a veces tenemos más cargas de trabajo, de hecho casi todos tenemos más carga de trabajo, los que tenemos trabajo, que también es una afectación importante en lo laboral en el planeta, pero realmente este año, Sofía, nos ha venido a poner de cabeza, digamos, todo lo que dábamos por cierto y por certero. Es decir, podés empezar, si vos querés, desde tu experiencia personal o desde el estudio que han hecho, de cómo han variado en términos generales, o cómo ha variado nuestro mundo y está patas arriba literalmente en el último año, Sofía. Correcto. Curiosamente, en términos de teletrabajo y carga laboral, Randall, hay como 2 primeros bloques. Siempre pensamos que los primeros 2 o 3 meses, digamos, del encierro o de como dicen los gringos, un lockdown, ¿verdad? Fueron muy positivos, ¿verdad? La gente en alguna forma abrazó el trabajar remoto y claro, las empresas corrieron por dotar a sus colaboradores de las herramientas básicas para trabajar y para desarrollar bien el trabajo, pero sin duda el segundo bloque de alguna manera nos ha dicho que eso no puede ser permanente. De hecho, pensamos que en el futuro vamos más hacia modelos híbridos, porque hemos visto que la productividad empresarial, donde es más alta y también donde el sentido de pertenencia al colaborador es mejor, es trabajando entre un 60 a un 80% remoto. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que la jornada ha incrementado un 48 minutos al día, la jornada laboral, pero en Costa Rica, digamos que los datos de las últimas encuestas que hemos hecho y en Latinoamérica nos hablan inclusive de 2 o 3 horas más por día. Quiere decir que son más de 3 veces lo que estamos viendo en algunos otros países. ¿Por qué será esto? Porque, yo podría antojarme hacer un montón de hipótesis hoy y pensar que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver a veces con que somos más relajados enfrentando, digamos, las primeras experiencias en teletrabajo. ¿Por qué crees que tiene que ver esto? En Estados Unidos sube 48 minutos, nosotros lo subimos entre 2 y 3 horas. Creo que hay un sinnúmero de cosas, pero me parece que la principal es cultural, Randall, porque definitivamente tuvimos que acoplarnos a trabajar menos por horarios y más por resultados o más por misiones. Y estuvimos en esa reconfiguración, ni los líderes ni nosotros como colaboradores estábamos, digamos, de alguna manera adaptados a eso. Entonces, ve que muchas veces todavía pedimos permiso para no estar presencialmente, digamos, en el chat, ¿verdad? Cuando realmente los líderes del momento, o los buenos líderes, no deberíamos de estar pensando en los horarios, sino más en brindar autonomía y en brindar flexibilidad, y de hecho de eso nos habla el estudio de género que te compartimos y que da lugar, digamos, a esta conversación. Efectivamente, tener o brindar esa confianza al trabajador y también aprovechar algo que tienen las herramientas como Teams, por ejemplo, de la sincronía. No todos tenemos que estar de forma sincrónica conectados, porque las herramientas hoy en día nos permiten de alguna manera colaborar en tiempos o brindar información, digamos, en las plataformas en tiempos distintos a todos. Sí, creo que la sincronía es una de las cosas más difíciles que enfrentamos más allá del teletrabajo, pero déjame hacer hacer con vos una reflexión, porque yo recuerdo que un niño, no recuerdo la edad exactamente,
pero había un muro cerca de donde mi abuelita que yo no lograba brincar, y la pulseaba un montón de veces porque era el muro, digamos, había un play para ir a jugar, todo el mundo entraba por el portón, pero mis amigos se brincaban el muro y yo quería hacerlo y no lo lograba. Y fíjate que en la casa de la par, del vecino de abuela, que se llama Jaime, un saludo a Jaime, además, si nos está escuchando, tenía un Doberman, Jaime, y el Doberman se salió un día de la casa, y yo brinqué ese muro como si nada, o sea, ¿verdad? Y entonces después entendí que simplemente, digamos, mi mente caló en que ya no tenía opción, o sea, o brincaba, era un tema de supervivencia. Tal vez en términos tan dramáticos no podría poner el tema del teletrabajo, pero realmente Costa Rica discutió muchísimos años si habilitar el teletrabajo, hasta llegamos al punto en que nos soltaron el Doberman, y el Doberman se llama COVID, y simplemente era sí o sí, y descubrimos 8 meses después que con las limitaciones que tiene, digamos, particularmente culturales, Sofía, sí se puede. Quería una reflexión tuya al respecto. Mira, ese pico de adrenalina que a vos te hizo saltar, digamos, ese muro, y que vos llamás a hacer la analogía perfecta al COVID, nosotros dentro de las organizaciones llamamos a COVID el agente de transformación, ¿verdad? Porque de alguna manera pensábamos, hablábamos, ¿verdad?, del futuro del trabajo como algo que iba a pasar, de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial. En todos los foros, ¿verdad?, de negocios se hablaba de cuál era el impacto y cómo íbamos a trabajar alrededor de eso. Y ciertamente el futuro llegó, ¿verdad? El COVID vino a ser una máquina del tiempo y de alguna manera anticipó o aceleró, ¿verdad?, de forma muy rápido, digamos, o catalizó muchas de las tendencias en materia de capital humano de las cuales veníamos conversando. En materia de capital humano, en e-commerce, en elementos asociados a proveedores, en cadena de abastecimiento, o sea, en un sinnúmero de cosas que anteriormente no teníamos la presión de hacerlo, ¿no? Ahora claramente la tenemos. Pero además, digamos, la mentalidad de negocio, conforme pasan los años, ha ido cambiando. O sea, es decir, antes teníamos en general un enfoque más inversionista, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, suave, resulta que yo trabajo en función de cuánta utilidad me deje un negocio. Ahora esa utilidad ha dejado, y particularmente después de la pandemia, de ser estrictamente monetaria, ¿verdad?, para intentar, digamos, beneficiar en general a todas las partes del proceso. Es decir, no solo yo como inversionista o como accionista, sino también a mis colaboradores, a la comunidad en la que estoy, al país, y eso convierte a los colaboradores en una parte central de los modelos de negocios, y parte de eso es la retención del talento. ¿Vos crees que aunque ya se venía dando, la pandemia de alguna manera volvió los ojos de las empresas todavía más fuerte sobre su capital humano? Creo que de las empresas y en general de la sociedad como un todo, ¿verdad? Vos estás hablando de un concepto que nosotros denominamos empresa social. Y me acuerdo que cuando empezamos a conversar de ese concepto hace unos 2-3 años, la gente pensaba que era un programa más de responsabilidad social empresarial, y no es tal, ¿verdad? Es un movimiento, de hecho es nuevamente, es lo que las empresas de alguna manera están haciendo, ¿verdad? Para entender que claro, que sí, que tienen que generar réditos, utilidades, ventas, incremento en ventas, todo lo que ya vos dijiste, pero además que su accionar es un accionar importante, tiene que ser un ciudadano más. Entonces, no solo con los colaboradores, porque lo que claramente una empresa social dice es, claro, mire primero a lo interno y después a lo externo, pero es no solo con sus stakeholders ni con sus colaboradores, también en el entorno. Y también las empresas han entendido que lo que hagan a lo interno en su marca empleador tiene que ver y estar muy ligado también a lo que es la apreciación de marca externa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vos encuestas millennials, posterior a la pandemia, post-COVID o en COVID, los millennials piensan que ellos podrían comprar un poquito por encima del precio average para ayudar a una empresa que saben que socialmente es activa y que se ha portado muy bien con sus colaboradores, con su fuerza laboral. Entonces, eso te habla un poquito de la apreciación de marca y de este nuevo
de este nuevo concepto de empresa social, que ahora nosotros lo llamamos un nuevo contrato social. ¿Por qué es un nuevo contrato social? Porque entendemos que no es únicamente la empresa, sino que es el colaborador quien tiene que estar en aprendizaje y transformación continua, más aún después del COVID, más aún después de que se están transformando los negocios, y también la academia. Ciertamente la academia en Costa Rica tiene que de alguna forma acelerar su contenido académico para que podamos de alguna forma estructurar diferentes modelos de servicio, estructurar por supuesto diferentes carreras que hoy en día no tenemos, ¿verdad? Entonces claramente esa presión la ha acelerado mucho el COVID. Sí, indudablemente. De hecho, es curioso porque, por ejemplo, si vos tenés una empresa y tenés un shock externo, digamos, por lo que sea, no sé, aumentó el costo de la electricidad y entonces eso inmediatamente te sube el costo y entonces tenés que hacer un reajuste financiero para sostener eso. Pero en el caso de la pandemia hay una cascada de efectos, es decir, tenés a la empresa con un cambio de paradigma, en lo particular acelerado, digamos, que tiene que ver con el teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y empezás a bajar y vos decís, suave, hay una caída en ingresos de la empresa, pero esa caída de ingresos de la empresa significa inmediatamente, en la mayoría de los casos, una caída, 1 millón de costarricenses, por ejemplo, una caída en sus ingresos personales. Pero más allá, digamos, de un tema monetario, significa el estrés de que si saliste, si no saliste, si alguien cercano a vos es caso positivo COVID, entonces vos tenés que decirle a tu jefatura o a tu líder, tenés que decirle, tengo un caso, cómo nos acomodamos, porque además hay cierta pérdida, digamos, en cuanto a incapacitarse o no incapacitarse, le das permiso, dejas que estén tranquilos, tiene una persona en casa que tiene algún factor de riesgo y eso lo estresa. Y yo sé que ustedes usan un término en inglés, pero permíteme decirlo en lo que yo lo conozco en español. Llegas a un momento en que te embotás y entonces se te baja la productividad, las ganas de trabajar, pese a que estás luchando, digamos, en un momento particularmente difícil. Correcto. Y es que la productividad, nunca antes fue tan importante. Si podemos rescatar cosas positivas, ¿verdad? Post pandemia o en pandemia, ciertamente hay varias. Por ejemplo, la primera es, antes los elementos asociados a bienestar estaban únicamente en las áreas de recursos humanos, en la mente del área de recursos humanos. Hoy en día, esos elementos son muy importantes para toda la organización, para todo lo que nosotros llamamos la capa de liderazgo de la organización. Y muchos de los líderes están trabajando de forma muy colaborativa, muy sinérgica para planear de alguna manera el regreso a la oficina, ¿verdad? Y cuando digo de alguna manera es porque muchas veces decimos el regreso al trabajo, no, hemos estado siempre trabajando, es el regreso a la oficina, pero no todos están planeando el regreso a la oficina. Muchos están planeando esquemas como los que conversamos al principio, esquemas híbridos, y eso es fundamental. Cuando hablamos de productividad, es importante entender que la productividad en general, nosotros la hablamos más en términos de propósito y más en términos de pertenencia. O sea, si vos querés que un colaborador realmente esté productivo, o sea, que esté dando lo mejor de él, no es tan fácil como hablar de productividad. Hay un sinnúmero de cosas que tenemos que estar cuidando. Uno, rediseñar el bienestar. Rediseñar el bienestar en espacios virtuales, porque antes pensabas en los elementos de bienestar en un edificio únicamente, y ahora tenés que pensarlo fuera de la oficina, ¿verdad? Ya no vas a pensar en la mesa de pool, ni vas a pensar en cómo habilito el comedor y qué tan bonito es el comedor y qué tan bonitas las clases de yoga que damos en la... No, ya el bienestar empezó o se quebró en el momento en que muchas de las organizaciones en Costa Rica tuvieron que enviar, y este es un estudio que hicimos con AmCham hace poco, con las AmCham regionalmente, tuvieron que enviar mobiliario, o sea, desde una silla, ¿verdad? Desde un escritorio, desde algo de iluminación a sus colaboradores para que pudieran tener unas mejores condiciones, un mejor acondicionamiento. Entonces, el bienestar es más amplio, porque tenemos que rediseñarlo totalmente en espacios virtuales, pero además el sentido de pertenencia, Randall, es fundamental, y eso es algo que no podemos perder estando únicamente en remoto, porque ¿cómo conectás
vos con tus colegas, cómo tenés sentido de pertenencia con tu organización, cómo conectás con la marca de la organización, con la cultura de la organización, si está 100% remoto. Y esos son elementos que muchas veces son los que hoy nos están afectando, ¿verdad? Cómo conectar, qué tanta falta te hacen tus colegas, qué tan bien te sentís con tus colegas. Y un último punto fundamental, Randall, es, lo hemos entendido muy claramente en los últimos 2 o 3 años, en materia de capital humano, lo que más mueve la productividad tiene que ver con sentir que sos parte de algo. O sea, que tu trabajo hoy en día, lo que vos y yo estamos haciendo en este momento, contribuye a los logros de la organización en la que cada uno trabaja. Entonces, como si fuera ¿verdad? un rompecabezas, si tu trabajo falta, si lo que hace diariamente Randall o Sofía falta, ese rompecabezas no se ve armado, no se ve bien, no completa la figura. Entonces, eso es lo que hemos sentido también, que de alguna manera es lo que mueve la aguja de la productividad y lo que mueve de alguna forma lo que nosotros llamamos la productividad de la fuerza laboral. Apunté 4 ideas porque me abusé y me puse a pensar mucho conforme hablabas. Déjame empezar por la primera que anoté. Ahora al inicio dijiste que, digamos, lo que ha demostrado la experiencia es una apuesta, digamos, de un sistema híbrido que tiene que ver con ir alguna vez a la oficina. O sea, es decir, me dijiste 60-80, de cada 10 días que yo trabajo, por lo menos ir entre 2 y 4 veces en esos 10 días a la oficina. ¿Por qué es que nos hace falta la oficina, digamos? Y no estoy hablando del espacio físico que se llama oficina, ¿por qué nos hace falta ir al trabajo, Sofía? Viceversa, Randall, es 60-80% en remoto. O sea, por lo menos... Sí, perdón, porque tuve que hacer el cálculo. Vos trabajas 10 días, ¿verdad? Ese 60-80 de remoto es en la casa, ¿verdad? Y entre 2 y 4 días vas a la oficina. Exacto. Mira, ¿por qué es fundamental ir a la oficina? Bueno, básicamente porque de alguna manera vos necesitas conectar con tu marca, necesitas conectar con los equipos. Los equipos virtuales han sido muy poderosos en los últimos tiempos, pero también necesitas de alguna manera generar ideas en equipo, ¿verdad? Y eso es algo que los espacios virtuales nos están dando, pero que muchos de nosotros estamos anhelando, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa que tenemos que tener un café virtual los viernes para conectar cosas que no son de la oficina, ¿verdad? Lo que hacíamos en un almuerzo, lo que hacíamos yendo a tomarnos un café a la MPM del cafetal, ¿verdad? O a irse a comer un helado. ¿Por qué? Porque de alguna manera conectábamos más allá del trabajo, conectábamos con lo que son las otras personas, con la diversidad de pensamiento de los otros. Entonces, definitivamente, eso no se puede perder. Y usualmente también tenemos varios temas que hacer. Yo, por ejemplo, esta semana tuve que ir a la oficina por un cambio de computador, ¿verdad? Entonces, claramente uno a veces tiene elementos que te obligan a ir a la oficina, pero no deberían de ser esos, deberían de ser el estar o el formar parte de un equipo empoderado, con ideas y con generación, digamos, de innovación. Bueno, y que nos ha demostrado la pandemia que somos criaturas absolutamente sociales. Exacto, que no aguantamos mucho el encierro. Sí, pero además, digamos, es diferente hacer teletrabajo en tiempo de pandemia y en tiempo de no pandemia. Es decir, yo podría pensar hace un año en hacer teletrabajo y decir, bueno, los chiquillos se van a las 6:30 para la escuela y el colegio, el cónyuge es probable que no se peguen, digamos, los días de teletrabajo, entonces simplemente yo pasaría 6-8 horas en mi casa solo, teletrabajando. La cosa es que en ese instante está todo virtual, entonces yo en este instante estoy en mi casa, puedo estar en el extremo de la mesa en el que estoy, ¿verdad? Tener de un lado a uno de mis hijos en clases, tener al otro en clases, mi esposa al frente en otra cosa, o uno en el cuarto, y todos consumiendo, aquí va un tema técnico, todos consumiendo la misma banda de internet. Es decir, no solo es mi teletrabajo, sino la mezcla de todas las realidades virtuales que estamos viviendo. Sí, correcto, efectivamente, mientras todos estamos, digamos, y esos han sido algunos
algunos de los elementos que más han llamado la atención. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas 2 o 3 semanas me metí a revisar, hay mucha de la gente que habla de esto no como un cisne negro, no como una crisis económica, sino como una transformación de la economía, ¿verdad? Entonces me puse a analizar un poco las ventas de los proveedores, digamos, de servicios ferreteros, ¿verdad? Fuera de Costa Rica, un poco como para entender cómo había evolucionado. Y ciertamente por primera vez se empieza a ver una estabilidad entre lo que me generaba el comercio, ¿verdad? Pintura, todos los suplementos de mejora de oficinas, etcétera, versus también toda la población que de alguna manera está haciendo una mejora a su hogar. Un acondicionamiento de una segunda oficina, porque claramente no todos teníamos una segunda oficina, un acondicionamiento de comprar un mueble para mi hijo que tal vez hacía las tareas en el kinder y ahora necesito que de alguna manera esté sentado, ¿verdad? Y necesito un tercer o un cuarto escritorio, era algo que no teníamos. Entonces, ciertamente es así, Randall. Yo creo que cada uno tiene, y en esta pandemia nos ha dejado ver también abrir las puertas de nuestra casa, ¿verdad? Más allá de lo que era Sofía profesionalmente, abrir las puertas de Sofía personal y de alguna forma hacer muy natural que pase el esposo o que pase el hijo o que entre el hijo, no como aquello de CNN donde entraba la mujer, ¿verdad? Atrás, no, eso no, ya hay que hacerlo, hay que ser intencional en estos elementos. Y entrando un poquito más en materia de diversidad e inclusión, también hay que entender que muy posiblemente el hombre en la casa esté asumiendo muchas otras cosas o se está viendo, está visualizando muchas de las cosas que tal vez para él no eran fundamentales cuando estaba afuera, ¿verdad? Pero que posiblemente sí eran para mamá, ¿verdad? No necesariamente para papá. Y no quiero generalizar porque hay nuevas masculinidades aflorando en todo momento y eso es súper positivo, pero la pandemia, lejos de eso, nos arroja datos muy crudos, ¿verdad? Datos de retroceso en materia de diversidad e inclusión de, si se quiere, 10 años en América Latina. De hecho, este estudio particular nos habla de que el 54% de las mujeres considera que los hombres están progresando más en este momento que ellas en su carrera, producto de la doble o triple jornada que pueden tener en sus dinámicas diarias, ¿verdad? Sí, de hecho ya casi vamos a caer en el tema de inclusión y de género. Hay dos cosas, curiosamente, que yo creo que unen a las personas. Uno son los objetivos comunes, es decir, cuando vos te pones un objetivo común en cualquier disciplina, digamos, vos decís, bueno, nuestro objetivo común en la selección nacional es clasificar al mundial y vos ves a todos ahí trabajando como hormiguitas o tal cosa. En ese momento todos tenemos un objetivo en común y es salir adelante de la pandemia con la particularidad de que no tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Es decir, es una lucha que no sabemos cuándo termina. Entonces, el objetivo común es una de las cosas que une a los equipos, pero hay otra cosa que une a los seres humanos desde antes, y son los enemigos y las amenazas. Es decir, cuando vos entendés que podés tener problemas de salud o que tu empresa puede tener problemas de flujo, ¿verdad? Entonces trabajas todavía más duro y en equipo simplemente para preservar el estatus, y digo el estatus de la estadía, digamos, de todos en la organización. Esos dos elementos, ¿cómo sentís vos que nos une? Mira, el primero, me parece que estamos totalmente alineados. De hecho, en materia de capital humano siempre hablamos de mejores prácticas, y una de las mejores prácticas que hemos visto es, por ejemplo, la de Unilever. Unilever tiene algo que se llama marcas con propósito, ¿verdad? Entonces, cuando esos equipos de marca con propósito están atendiendo, digamos, una población vulnerable o tienen un proyecto en una población o en una minoría vulnerable o en un país complicado, etcétera, se ha demostrado que estas marcas con propósito versus las marcas comerciales crecen hasta 70% más, ¿verdad?, en ventas. Entonces, lo que vos me decís es muy cierto y los números lo respaldan. El sentirse parte de algo que genera
un impacto positivo, y el sentirse parte de un equipo definitivamente mueve la aguja. Así que sí, yo coincido con vos en esa reflexión totalmente. Otra de las cosas que pensé fue en cómo se desvanece en el arranque del trabajo virtual, por ejemplo, la frontera entre lo laboral y lo privado, no solo porque tu compañero o compañera pase detrás y tus hijos, sino también incluso a la hora de enfrentar el trabajo. Si vos tenías en la oficina, por ejemplo, una computadora de escritorio, ¿verdad? Que no te puedes llevar para la casa, y te ponen a hacer, o te ves obligado por las circunstancias a hacer teletrabajo, la frontera entre suave, este es mi equipo personal y aquel es el de la oficina, se diluye y empieza a diluirse, igual que el internet que pagas en la casa o la electricidad que pagas en la casa, y entonces, porque no todas las empresas pueden decirte, sí, andate a teletrabajo y pagate tanto de internet, pero bueno, uno empieza a sopesar, decir, bueno, sí está bien, pero estoy seguro en la casa, no salgo, y esa frontera entre lo que es tuyo y lo que es de la empresa se diluye un poco, por lo menos es lo que yo veo. ¿Vos cómo lo ves, Sofía? Mira, te voy a dar el mejor ejemplo. Yo hoy en la mañana, un colega cumplía años, un colega de mi equipo, y me ha hecho mucha gracia como todos los muchachos y las muchachas de la oficina de mi grupo, cada vez que alguien ha cumplido años ahora en pandemia, se ha organizado para enviar algo que a la persona realmente le gusta, ¿verdad? Pero antes lo que hacíamos era, o la persona tenía ese día libre, que era una política de la empresa, ¿verdad? Esa persona está libre, entonces no conectábamos en su día de cumpleaños, tal vez después lo invitábamos, pero lo invitábamos con recurso de la empresa. O sea, por ejemplo, lo invitábamos y un líder pagaba el almuerzo y por supuesto tal vez lo metía con gasto, ¿verdad? Era como dado por la organización. Y hoy me hace mucha gracia porque entonces todos hacemos una vaca, ¿verdad? Cada uno pone y se deposita, ¿verdad? Porque sale de nuestros bolsillos el hecho de tener una deferencia con alguien, pero además averiguamos qué le gusta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mi cumpleaños, que fue hace unos días, llegó un mensajero de la oficina y yo, qué raro, no lo estaba esperando, y me llegó un paquete de algo que realmente me gusta, ¿verdad? Y que realmente necesitaba, y dije, bueno, se tomaron a la tarea, uno, de entender qué quería, o qué me hacía sentido, ¿verdad? Y dos, muchas veces son ellos mismos los que se organizan para irlo a dejar. Entonces, me hace gracia lo que decís, porque ciertamente queremos conectar más, pero además no importa si es de nuestro bolsillo, vamos a hacerlo igual, ¿verdad? Además, vamos a hacerlo más bonito, vamos a hacerlo diferente. Entonces, sí, esa si se quiere, distorsión entre lo que es tuyo y lo que es de la organización, se da. Sí, incluso en la organización también. O sea, es decir, no solo de los colaboradores, sino también de la organización. Ahora que dijiste que cuando uno, si falto yo, digamos, yo esperaría que una pieza del rompecabezas falte en ese rompecabezas, se contradice con lo que fue una frase que muchas jefaturas, no líderes, que muchas jefaturas utilizaron durante muchos años. Y es, aquí nadie es imprescindible. Es indispensable. O indispensable. Sí, y vieras que a mí, y yo pasé, digamos, trabajando, digamos, pasé esa transformación de una empresa enfocada así a una empresa enfocada diferente. A mí se me hacía tan odiosa esa frase, porque yo decía, entonces, si no soy indispensable, ¿por qué estoy aquí? ¿Verdad? A pasar de que nadie es indispensable a convertirnos en todos somos indispensables. ¿Cómo se ha transformado eso, Sofía? Yo creo que más que la frase hemos transformado mucho el liderazgo, y es otra beta positiva, porque acordate que antes los líderes teníamos que ser, y sobre todo yo creo que las líderes que somos mujeres, ¿verdad? Pero teníamos que ser superheroínas y superhéroes, ¿verdad? Y no mostrar que efectivamente paso por lo que pasa en todo el mundo, ¿verdad? O sea, queríamos tratar ese estatus, ¿verdad?, jerárquico de alguna manera, y no compartíamos nuestros pensamientos. Abríamos una reunión con ideas preconcebidas, ¿verdad? No éramos muy buenos con la escucha activa, y creo que el liderazgo ha evolucionado mucho. Desde antes de la pandemia y con la pandemia ha estado evolucionando mucho. Entonces creo que frases como esas yo pienso que están muy en el pasado.
¿Por qué? Porque estamos enfocándonos a tener organizaciones centradas en el colaborador y no necesariamente centradas en los números, ¿verdad? Así que creo que definitivamente estamos cambiando como líderes, y sabemos que una frase como esas en este momento es algo inaceptable, ¿verdad? Aunque en la vida logremos resolver, ¿verdad? Cuando alguien se va. Claro. Pero ciertamente, si alguien está, como bien lo decís vos, si hoy en día a una persona está en mi nómina, está en mi equipo, es porque yo siento que genera innovación, genera ideas, genera un propósito, un valor agregado a la organización. Vos sabés que lo voy a enfocar desde mi profesión, no solo como periodista, sino como director de un medio de comunicación. Voy a decir una cosa muy burda. Cuando yo veo películas como Superman o veo películas como Spider-Man, que los dos trabajan en un medio de comunicación, uno como fotógrafo y el otro como periodista, y vos ves la figura del director, ¿verdad? A mí siempre me llama mucho la atención. En el caso de Clark Kent, que nadie se da cuenta que es Superman porque usa anteojos, el director es súper amargado, ¿verdad? Y entonces es un tipo que no siente, y que lo que estresa a su equipo no lo estresa a él, y el tipo que el primero que llega en la mañana, ¿verdad? Ahí está el tipo ya amargado, y el último que se va, sigue el tipo amargado en su oficina, no tiene vida, digamos, realmente es una figura muy compleja, y me hace gracia porque en el caso de Spider-Man, digamos, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el tipo amargado que odia al mundo, que odia a Spider-Man, y que si eso nos ponemos a cambiar de profesión, realmente todas se pintan así, es decir, no sé, los gerentes de los bancos en Harry Potter, para hablar de temas muy mundanos, digamos, de Gringotts, en el banco eran un montón de bichitos solo contando plata y absolutamente amargados. En Monster Inc., por ejemplo, el departamento de recursos humanos, ¿verdad?, se llamaba Inhuman Resources, recursos inhumanos, porque era quien se fijaba en las jornadas y no en el bienestar. Es decir, conforme han pasado los años, los liderazgos efectivamente van cambiando, pero indudablemente, Sofía, quedan algunos resabios de esa realidad. Correcto, y de hecho vemos que todavía en espacios virtuales la gente llega con ideas preconcebidas, con cosas muy cocinadas. El otro día leía un artículo muy interesante que decía que en 2 empresas a nivel global, cualquier reunión que empiece con un PowerPoint para el CEO de la empresa, para el gerente general, es un fiasco. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya llevas algo. O sea, no usan PowerPoint para nada. Uno, porque entienden que lo mejor es una lectura previa y únicamente en Word, ¿verdad? Que el cerebro está estructurado no para ver ese montón de bullets, sino como para leer algo de previo y llegar a participar. Pero me hizo mucho sentido porque creo que eso refleja mucho el líder de hoy, ¿verdad? El líder del futuro, el líder que queremos moldear de alguna forma, el menos jerárquico, el más plano, el que de alguna manera te devuelve la pregunta y te dice, bueno, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué harías? Que tiene esta escucha activa, que trabaja más todo lo que nosotros llamamos sesgos inconscientes, ¿verdad? Entonces, ciertamente es lo que vos decís, lo pintan muy bien, y además lo pintan como alguien muy retrógrado, ¿verdad? Con el bigote. Claro. Y las mangas, yo las uso, yo uso las mangas por aquí, pero no soy así. Yo preparé una presentación de PowerPoint, pero no, mentira. Estaba vacilando, por supuesto. Pero bueno, en medio de todo lo que todos enfrentamos, o los retos que nos ha planteado la pandemia, y se ven claramente, por ejemplo, en los datos de desempleo en Costa Rica, que son los que tenemos más a mano. Ser hombre en la pandemia es triste. Ser mujer en la pandemia es doblemente triste en términos laborales. Ser mujer con hijos es triplemente triste. Ser mujer con hijos y con otro miembro en la familia con factores de riesgo es
4 veces triste. Es decir, pareciera que el simple hecho del género con el que nacimos nos marca de una vez los números de la rifa en el tamaño de los retos que tiene la pandemia. Sí, no es que como bien lo decís vos, o sea, para todos está siendo muy difícil. Lo que es claro es que, por ejemplo, antes de pandemia, para ponértelo así con números crudos, antes de la pandemia, solo el 14% de las mujeres que encuestamos en este estudio que te contaba, nos dijo que el 75% de las labores del hogar recaían en ellos. ¿Verdad? En pandemia ese número se triplicó, llega casi al 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que no queramos reflejar lo que hacen hoy en día mi esposo o vos o cualquier otro hombre en la casa, claro que es así, pero cuando hablamos de diversidad, inclusión y minorías, ¿verdad? En este momento estamos hablando de género, pero hablemos de minorías, uno debe ser lo que en la jerga, digamos, empresarial se llama intencional. O sea, poner realmente la llaga, el dedo en la llaga, ¿verdad? Para poder de alguna manera reflejar la realidad y conectar esos puntos con lo que queremos comunicar. Y en este caso, efectivamente es así. O sea, las mujeres hemos, más allá de IFAM, ¿verdad? Que los primeros meses anticipó que iba a incrementar la violencia doméstica. Si queremos dejar eso en el parking lot a nivel empresarial, de hecho está causando serios retrocesos en materia de paridad de género y también en materia de que tanto progresas en tu carrera. Sí, realmente, digo, es una frase súper cliché, pero siempre te dicen, no sé, vamos a ver, la pobreza tiene cara de mujer, el desempleo tiene cara de mujer, la carga laboral tiene cara de mujer, y hay gente que cree que no, ¿verdad? Pero cuando vos te detenés, no solo con números, sino volvés a ver la realidad, te das cuenta que sí, y que resulta que lo tienen, vamos a ver, insisto en una frase que usó Sofía, a todos nos ha afectado, sí, pero indudablemente las mujeres tienen hoy, por lo menos en promedio, una carga muchísimo más pesada que la que llevamos los varones en medio de la pandemia. Y además creo que tiene que ver con una cosa cultural. Cuando vemos los números, de hecho, desde abril de este año, ya los datos, digamos, a nivel global eran así. Mientras el 57% de las mujeres tenía un impacto negativo en su jornada, ¿verdad? Jornada laboral, entiéndase jornada también en casa, un 37% de los hombres. Entonces, cuando te pones a ver, efectivamente, o las mujeres, ¿verdad? Nos calificamos como que estamos más cansadas, ¿verdad? Más agotadas producto de la jornada, y los hombres tal vez menos, o es la realidad, lo cual creemos que es lo segundo, ¿verdad? 57 versus 36. Así que claro que es un hecho, no es una idea. Claro, incluso déjame pensar en un ejemplo concreto. Vamos a una casa donde papá y mamá trabajan fuera de la casa, ¿okay? Y hay alguien, un externo contratado, que se dedica a las labores del hogar o a atender a los niños mientras papá y mamá trabajan, ¿okay? Y entonces seguramente papá y mamá serán parte del grupo de 1 millón de costarricenses que ha visto afectados sus ingresos, ¿okay? Y entonces ha visto afectados sus ingresos en una escala que va del 10 al 100%, pero pongámosle conservadoramente 25 cada uno. Ok, eso inmediatamente te genera que vos tengas que recortar gastos en casa. Okay. Seguramente el gasto que vas a recortar de inmediato porque estás en la casa es el de la tercera persona que subcontratas para que haga la labor de la casa y se encargue de los niños cuando papá y mamá están afuera. Ok. Y entonces haces eso, seguís trabajando normalmente la misma cantidad de horas, solo que desde la casa, papá y mamá, ¿verdad? Y tenés de recargo lo que hacía esa tercera persona contratada. ¿Sí?
vamos a ser muy sinceros, todos aquí, porque yo puedo decir, bueno, yo también hago cosas y hay nuevas masculinidades, pero realmente en la práctica, cuando lo vemos con cuidado, normalmente esas cosas que hacía una tercera persona recaen en la mujer. Entonces tiene menos ingreso, tiene la misma jornada, más el trabajo que hacía esa tercera persona, que esa tercera persona seguramente era mujer. Y entonces además le cortamos los ingresos a esa tercera persona, y esa tercera persona replica exactamente la misma realidad en su hogar. Es una cascada que tiene, ahora sí, perdón la frase cliché, rostro de mujer. Correcto, y es que cuando hablas con expertos, digamos, de lo diferente que puede ser esta crisis versus las anteriores, esta crisis golpea más a las mujeres por un gran hecho, y es el hecho de que efectivamente en esa transformación de la economía, quienes han cerrado, quienes han disminuido sus jornadas, hoteles, restaurantes, que son usualmente industrias y sectores a los cuales, digamos, contrataban más mujeres, ¿no? En América Latina y en el mundo en general. Entonces, en realidad es así. O sea, la pérdida de desempleo, la pérdida de empleo en Costa Rica, por lo menos para la mujer, es un tema que está acaparando. De hecho, las mesas multisectoriales de los últimos días están en la agenda, en el tópico. Pero además, Brenda, hay algo elemental y fundamental, y es muchas veces nosotras como mujeres nos ¿verdad? Nos saboteamos nosotras mismas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos sentidos de culpabilidad, que no pasan desapercibidos, ¿verdad? Yo misma, y yo te lo puedo decir, yo como mujer trabajadora, mamá de 2 bebés, usualmente estoy aquí, mi esposo está trabajando, está también trabajando, los dos trabajamos en espacios diferentes, y en mi mente yo estoy aquí trabajando y podría decirte, bueno, pero podría poner a lavar ropa. ¿Verdad? Es algo que tengo ya tan interno, ¿verdad? Tan en mi ADN, que usualmente nos juega en contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi esposo lo está pensando, porque lo está pensando, pero no ocurre, ¿verdad? No es lo que ocurre en la realidad. Entonces, claramente es lo que vos estás mencionando. Y muchas veces intentamos también las mujeres, y en esta pandemia lo que más ha impactado es el estar siempre on, ¿verdad? Eso nos juega mucho en contra. ¿Por qué? Porque las mujeres sentimos en esta pandemia, es lo que revela el estudio, que nos están matando ese sentimiento de estar siempre disponible, ¿verdad? Y entonces cuando haces dos cohorts, ¿verdad? Dos diferentes grupos, y decís, estas son las mujeres que tienen labores de cuidado, llamémoslas no niños, labores de cuidado, de cualquier persona, de un adulto mayor, de alguien con COVID, de lo que sea. Estas son las mujeres que también están generando y teniendo altos niveles de estrés, ¿verdad? De hecho, nuestra muestra lo que dice es el 70% tiene estrés, o sea, siente que se ha deteriorado su vida, su jornada diaria por la pandemia, pero cuando las comparas, ves de hecho que las que sienten, digamos, más esa necesidad de estar siempre on son las que no tienen, ¿verdad? Inclusive ve que inclusive aunque no tengan una labor de cuidado, necesitan entender que siempre están on para sus colaboradores, o que siempre están on para su jefe, o que siempre está, ¿verdad?, disponible para algo. Entonces, cuando vos te pones a pensar en eso, claramente esas mujeres lo que nos dicen en la encuesta es, y siento además que si no lo estoy, alguien más se puede llevar mi promoción, mi puesto inclusive, y puede avanzar más fácil en la carrera. Puede avanzar más fácil, jerárquicamente hablo. Sí. Progresar más, ¿no? Tener nuevos roles, un trabajo diferente, una promoción, que es usualmente lo que todos buscamos, ¿no? Sí, de hecho, digo, cada vez que hacemos un programa en general que tiene que ver con esto, me sorprendo de la injusticia de los roles, ¿verdad? Pero también entiendo que es una construcción social, y que entendiendo que es una construcción social ya avanzamos en algo, porque antes ni siquiera nos damos cuenta que era una construcción social. Pero, digamos, en momentos de crisis en la historia, aunque los que quedan escritos en los libros son los nombres de los hombres, ¿verdad? Particularmente, realmente en momentos de crisis
son las mujeres quienes normalmente por un rol, no sé, tal vez cultural de cuidado, asumen el liderazgo de sacrificarse ellas mismas en pro del bienestar del resto de la tribu, si me voy atrás, de la comuna, del pueblo, de la casa, ¿verdad? Entonces, digamos, normalmente, incluso en autoboicot, intentan que todos los demás pasen lo más normal del mundo, aunque, perdona, una frase tan común, aunque se la lleven ellas mismas entre las patas. Correcto. No, y que es así, ve la Constitución de nosotras, por eso, de hecho, hay que trabajar los temas de género, pero también nosotros tenemos que estar muy conscientes, las mujeres, de que muchas veces somos nosotras las que estamos con sentimientos de culpabilidad, o sea, nos saboteamos nosotras mismas por estas cosas que estás conversando. De hecho, es interesante, porque nuestro estudio lo que dice es que nosotras, post pandemia, o sea, después de la pandemia, después de que pasó la pandemia, nos sentimos inclusive más conectadas con la organización con la cual trabajamos. Uh-huh. Y nos fidelizamos mucho más. De hecho, un 32% piensa que se va a quedar 2 años, de 2 años piensa que se va a quedar más de 5 años. Te aseguro que antes de la pandemia hubiéramos corrido esos mismos números y no teníamos ese sentimental attachment, ¿verdad?, con la organización que de alguna manera nos sigue empleando en pandemia. Ese es un pensamiento, si se quiere, tal vez muy que reflejaron estas mujeres que encuestamos. Y algo interesante que también vimos es que en estos 2 grupos, por ejemplo, las mujeres que están teletrabajando, ¿verdad?, están teletrabajando sin responsabilidad de cuidado, y las que con responsabilidad de cuidado, hay algo que a mí particularmente me llamó la atención, y es cuando revisamos la salud física y emocional de las mujeres, las que tenemos responsabilidad de cuidado, mostramos 10% en general, un poquitito menos, o sea, menos de 10% entre una y la otra, ¿verdad?, entre estos 2 grupos. Las que tienen responsabilidad de cuidado, nos sentimos un poco mejor en términos físicos y mentales. Y yo trataba de hacer esa introspección para mí misma y decía, ok, vamos a ver, mientras una mujer que no tiene responsabilidad de cuidado se siente más estresada hoy en día por el trabajo en la pandemia, ¿por qué yo no? Sí, pienso que tal vez tengo más frentes abiertos, ¿verdad? Y conecté importante, dije, bueno, posiblemente yo a cada rato me levanto y tengo que ir a chequear que el niño esté comiendo, ¿verdad?, que el almuerzo no se vaya a quemar, ¿verdad?, un sinnúmero de cosas. Entonces me hizo mucha gracia esa diferencia, porque hubieses pensado lo contrario, ¿verdad? Pero de 400 mujeres que entrevistamos, tenemos ligeramente mejor salud física y mental, o decimos tenerla, aquellas que sí tenemos labores de cuidado, y eso me causó curiosidad, digamos. Sí, claro, pero Sofía, no tiene, siguiendo tu línea argumentativa, no tiene también que ver con a veces la anulación de uno mismo, o sea, es decir, discúlpame que te haga una pregunta tan personal, puedes poner un ejemplo si gustas, pero ¿cuántas veces, y puedo replicarlo a todas las oyentes que están hoy y a las que nos están viendo a través de redes sociales, cuántas veces ustedes se detienen en el día, particularmente cuando tienen labores de cuidado también, a pensar si están cansadas o no están cansadas o cómo están físicamente? Ese espacio de decir suave, ¿cómo me siento? Me duele una pierna, me duele un tobillo, me siento cansada, es mucho menor en ustedes que en cualquiera de nosotros. Puede ser, ¿verdad? Ese aspecto de supermamás, ¿verdad?, que te hace de alguna manera tener esa misma, ese ejemplo tuyo de cuando cruzaste el muro, ¿verdad? Uh-huh. Que es esa energía, una fuente de energía importante que viene, producto que tenés tanto que, por lo cual organizarte, que tenés que organizarte muy bien, ¿verdad? Pero sí, es un muy buen punto, Randall. Ciertamente me parece que has cerrado la idea muy bien. Es que es muy difícil medirlo, es imposible medir en un estudio cuántas veces pensás en si estás bien o no, pero realmente, vamos a ver, pasan 2 cosas. Uno, cuando estás muy ocupado, ¿verdad?, el tiempo se pasa más rápido, realmente tienes una percepción más rápida del tiempo,
pero inmediatamente el cuerpo entró en un estado en que le bajas el ritmo a algunas cosas. Te voy a decir, no sé, algo muy simple. Vos tenés un leve dolor de estómago, ¿ok? Si estás sentado descansando, viendo tele, ¿verdad? Es probable que penses mucho más en el dolor de estómago que si estás trabajando porque estás pensando en otra cosa. Literalmente esa es la frase que usamos. Ok, es muy probable que pensemos menos en nuestra salud, en general, particularmente las mujeres, cuando tenemos labores de cuidado, porque entonces el cerebro entra, siento yo, esto no, por supuesto no soy experto en esto, entra en automático, en anularse un poco uno para intentar proteger a los demás. Y por supuesto que en la construcción cultural que tenemos eso es muy, muy frecuente. Entonces vos estás pensando ahí, no si vos tenés hambre, sino, Sofía, si se te va a quemar el almuerzo, pero no porque vos tenés hambre, sino para las otras personas que van a comer de lo que hiciste. Sí, son pausas activas obligadas, porque hablamos mucho de las pausas activas, ¿verdad? Entonces, pausa activa. Una pausa activa, bueno, entonces usualmente te obligas, si es que no, pero no, las de nosotros son reales, ahí están, entonces hay que hacerlas. Sí, es curioso ese dato, Randall. De hecho te voy a decir, hablando de quemado, el burnout laboral que está muy de moda la frase, yo intenté, digamos, utilicé embotado, pero es que realmente embotado es como es como uno quiere decir embotado cuando está lleno de pensamientos, pero es que el burnout va mucho más allá en el sentido de que tiene síntomas, de que vos lo notás más fácil, más allá de la traducción literal que es burnout, Sofía. Mira, en general, no soy psicóloga experta, pero en general lo que hablamos, y lo hablaba con un colega los otros días, de gente que está trabajando y que te dice, es que estoy realmente en etapa de 1, no puedo dormir, 2, no había padecido la presión, pero ahora padezco de la presión, paso pensando constantemente en lo mismo todo el tiempo, me genera algún tipo de sentimiento de pereza, ¿verdad? O apatía, lo que voy a hacer, y eso era algo que no tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a escuchar estos síntomas en alguien, efectivamente es porque llegó a un punto de no retorno, de quemado, que decís vos, de no retorno. Así que creo que para mí esos son los principales síntomas, el hecho de no querer hacer lo que estás haciendo, el hecho de que te parezca aburrido lo que estás haciendo, ya no te querés conectar, ya no tenés ningún tipo de ilusión por levantarte, por encender la computadora, no te genera emoción, no te atrae, y sobre todo creo que 2 claros síntomas son esos, o sea, el insomnio de alguna manera y padecer cosas que antes no estabas padeciendo, ¿verdad? Claro, de hecho yo he escuchado muchísimos consejos varias veces en estos 8 meses trabajo desde mi casa, lo estoy haciendo hoy, por ejemplo, y me acostumbré, y realmente estoy siendo sincero, no estoy inventando al aire, a que, por ejemplo, no sé, a vestirme como me vestiría si fuera a la oficina no es que ando aquí la camisa y abajo una pantaloneta y sandalias, sino a vestirse bien, a tener un espacio, digamos, no tirado en la cama, trabajando, en seguir cierta rutina, digamos, que hace que el cerebro se adapte a que ha cambiado, digamos, el chip de descansar o estar en cosas casa a estar en el trabajo, aunque esté físicamente en la casa, Sofía. Y hacerlo por vos mismo, o sea, hacerlo por agradarte a vos, pero no por agradar a otros, ¿verdad? Ahí es donde efectivamente cambia el contexto. Sí, Randall, yo creo que para las mujeres, y yo lo he comentado, digamos, con mis colegas, y también el estudio nos deja ver algo, es efectivamente el hecho de salir, de maquillarse, de peinarse, de ponerse tacones, tal vez no todos los días, pero un par de días a la semana, de sentirte vos bien con vos misma, eso cambia, ¿no? Y creo que también para
para cualquier persona, o sea, sin importar el género, ¿verdad? El hecho de sentirte bien, de sentir que te ves bien, que estás en la cámara, porque igual nuestra forma de estar presentes en todas las llamadas y las reuniones y todo es de alguna manera activar la cámara y sentirte bien con lo que vos estás reflejando, ¿verdad? No que la gente no te vea cansado o triste o agobiado, ¿verdad? Eso es fundamental. De hecho, estamos en la era de la cámara. No sé si te pasa, lo acabo de pensar, de hecho, inconscientemente, si yo me pego a una reunión por Teams o por Zoom y alguien tiene la cámara apagada y solo tiene el audio, digo, no me gusta. Y no me gusta, digo, no por liderazgo, porque no soy, digamos, no puede ser mi colaborador, sino que percibo que esa persona está en otras. Una falta de respeto. Que es una falta de respeto por un lado y por otra que están otras. ¿Verdad? O digo, ¿quién sabe qué está haciendo? Que seguro no se bañó y apagó la cámara y solo tengo el micrófono. No, o pensar, es idéntico si estuviéramos en una entrevista en vivo, ¿no? Es como que yo llegara a una entrevista en vivo, ¿verdad? Claro. Sin querer mostrar mi cara, ¿verdad? De alguna manera yo pienso que el nuevo protocolo, yo no sé si recuerdas que antes jerárquicamente, bueno, en las organizaciones había el que ocupaba la mesa, ¿verdad? Y el que también pagaba la cuenta, ¿verdad? Que era el que ocupaba esa cabecera, ¿verdad? Y uno de alguna forma veía cómo se iba a sentar la gente, porque eso se aprende también, o sea, se aprende el arte de la negociación, ¿verdad? Cómo sentarse, dónde, etcétera, ¿verdad? Entonces las organizaciones, muchas, ¿verdad? Estaban todavía, ¿verdad? Con algunos elementos más jerárquicos. Y yo, me hace gracia, pero ahora que nos conectamos, si alguien no se conecta con vídeo, nosotros, si es internamente, vacilamos, pero si no, si es un cliente, etcétera, yo no me conecto con video, hasta que efectivamente la otra persona, ya yo veo que está con video, entonces ya yo me pongo mi video, pero es un tema de ajustarse, ¿verdad? A las nuevas, porque muchas veces vos te pones video y pones a la otra persona incómoda, ¿verdad? Porque claro, la otra persona tal vez no se pensaba poner video, entonces está aquí arreglándose. Es un tema de reciprocidad. Yo he aprendido a tener una gorra a la par de la cámara para... Pues yo estoy despeinado. Otra cosa a las que hemos tenido que acostumbrarnos es a los perros ladrando de fondo. Yo estoy en mi casa y ahí está Luna y Flaca, mis dos perritos ladrando. Permitime ir a una pausa comercial y claro, con el cierre. Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando con Sofía Calderón, que es la social líder de consultoría en calidad humana para Latinoamérica de Deloitte. Hemos hablado muchísimo, nos quedan pocos minutos de programa, pero yo quería pedirle a Sofía dos cosas de cierre. La primera, ¿puedes darle un consejo a los empleadores, a las empresas, respecto al momento que estamos pasando? Y lo segundo es a los colaboradores, pero primero, por favor, hacemos la pausa, digamos, me decís el de los empleadores y después vamos a los colaboradores, Sofía. Claro, como colaboradores, como empleadores, creo que el accionar, lo que vos hablaste, el accionar en estos momentos es crítico. Es crítico para entender cómo rediseñar el trabajo, cómo de alguna manera brindar, si las organizaciones se están transformando, sería muy iluso, Randall, pensar que los colaboradores no se tienen que transformar, ¿verdad? Que los colaboradores no van a tener que aprender nuevas habilidades, nuevas formas de trabajar también, y sería muy iluso pensar que no tengo que invertir en nuevo conocimiento para mi fuerza laboral. Así que es un componente dual, ¿verdad? En el cual el colaborador recibe, pero también el empleador debe de procurar eso. O sea, es claro que los trabajos que dejamos vos y yo, y la mayoría de las personas, cuando regresemos no van a ser los mismos, si es que regresamos a trabajar como estábamos trabajando, y ya de hecho estamos aprovisionando que no es así. Entonces, nuestro rol es distinto. Nuestro rol debe ser exponencial y las organizaciones deben de alguna manera vincular
el futuro del trabajo, la transformación, el giro que dio esa organización con cómo es que los colaboradores van a llegar a apoyar que se dé esa transformación. Nosotros los llamamos organizaciones aprendices, ¿verdad? Aprender de la pandemia y de alguna manera apoyar que se dé ese reskilling y upskilling, y lamentablemente en Costa Rica los datos nos dicen que las organizaciones no sabemos hacia dónde enfocar el nuevo conocimiento de nuestros colaboradores. De hecho, pocas podemos anticiparlo y tenemos poco presupuesto para hacerlo. Y esa es una de las grandes tareas de las organizaciones en Costa Rica. El segundo, y va muy de la mano, el colaborador tiene de alguna manera que desarrollar una capacidad de aprendizaje muy importante. O sea, hoy en día sabemos que ya las habilidades son cada día más bajitas, cada día con una vida útil más corta, y efectivamente si queremos transformar nuestras organizaciones tenemos que, ser muy adaptables, muy ágiles, pero sobre todo comprometernos con el aprendizaje de por vida y desarrollar lo que nosotros llamamos como esa pasión del explorador, ¿verdad? Tratar de estar siempre en la vanguardia de qué es lo que está haciendo la organización. Hay un proyecto nuevo, ¿dónde puedo participar? ¿Cómo puedo sumar una idea innovadora, una idea nueva a mi organización? Y la organización, ve que voy y vengo de alguna manera, porque para mí es una dualidad. La organización tiene que proveer de esos espacios donde la colaboración sea valorada, donde la diversidad de pensamiento sea valorada, donde no vamos a negarle a una persona por ser una minoría, una mujer o cualquier minoría, la capacidad de desarrollar un proyecto nuevo, de hacer algo nuevo y de transformar la organización. Sofía, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ahí le bajé silencié un toque el micrófono, pero es porque Luna y Flaca están desesperadas por comida, así es que voy a irles a dar, es parte de la nueva realidad. Sofía, muchas gracias. ¿Cuál canción querés para cerrar? ¿Cuál canción quiero para cerrar? Ponete Imagine, porque está muy de la mano con lo que estamos viviendo. Imagine de John Lennon. Exacto. La canción del siglo. Sofía, te agradezco muchísimo. Que esté muy bien, Randall. Saludos.